A mediados de 1976, la histórica comunidad minera de Calumet, Michigan, se enfrentó a dificultades sin precedentes. Enclavada en la península de Keweenaw, cerca del lago Superior, esta ciudad de aproximadamente 800 habitantes había dependido durante mucho tiempo de la industria minera del cobre para su sustento. Cuando las negociaciones del contrato fracasaron en abril de ese año en una de las pocas minas operativas restantes, casi 400 mineros se declararon en huelga, iniciando una serie de acontecimientos que finalmente revelarían algo mucho más inquietante que los conflictos laborales. Los hermanos Anderson, Thomas, 29, y Raymond, 26, eran mineros de tercera generación y vivían en una modesta cabaña a unos 5 kilómetros de Calumet. A diferencia de muchos de sus colegas que tenían familias que mantener, Tom y Ray eran solteros y habían logrado acumular modestos ahorros. Sin embargo, para octubre, cuando la huelga se prolongó hasta su sexto mes, su situación financiera se volvió precaria. Según declaraciones recopiladas posteriormente por el detective Warren Holcomb de la Policía Estatal de Michigan, los hermanos habían comenzado a racionar la comida enlatada y a aceptar ayuda ocasional de los vecinos. Martha Kaplan, propietaria de la tienda de abarrotes en Calumet, informó haberle suministrado a crédito artículos básicos, señalando que a Tom siempre le daba vergüenza pedir, pero ahora parecía no importarle tanto su situación. El prolongado conflicto laboral había agotado los recursos de la comunidad. El único policía del pueblo, el sheriff Kenneth Miller, tenía las manos ocupadas gestionando el aumento de denuncias de hurtos menores, vandalismo y disputas entre los trabajadores en huelga y los representantes de la empresa. El servicio telefónico, que nunca fue fiable en la aislada península de Keweenaw, se había deteriorado aún más cuando los equipos de mantenimiento se redujeron a un mínimo. La comunicación por radio seguía siendo el principal medio de contacto entre Calumet y los pueblos vecinos, pero la persistente interferencia atmosférica creó complicaciones adicionales. Los registros del condado indican que el 15 de octubre de 1976, las temperaturas bajaron inesperadamente temprano para la temporada, con la primera nevada significativa acumulando 20 centímetros durante la noche. La estación meteorológica de Marquette informó que ese otoño en particular había sido uno de los más fríos registrados en la historia de la península superior, un detalle que posteriormente resultaría crucial para la investigación. La cabaña de los hermanos Anderson, construida originalmente por su abuelo en 1933, se alzaba en un claro rodeado de un denso pinar. Su vecino más cercano, el leñador jubilado Harold Finch, vivía aproximadamente a una milla de distancia. En una entrevista realizada meses después, Finch describió a los hermanos como hombres tranquilos y trabajadores, reservados, pero siempre dispuestos a ayudar cuando era necesario. Señaló que Thomas era el más serio y responsable de los dos, mientras que Raymond era conocido por su ocasional comportamiento impulsivo y su fascinación por las técnicas de supervivencia al aire libre. Ninguno de los hermanos tenía antecedentes penales, aunque Raymond había sido interrogado brevemente en una ocasión en relación con un incendio forestal que los investigadores determinaron que fue causado por un rayo. Ambos fueron descritos por miembros de la comunidad como experimentados amantes de la naturaleza, que cazaban, pescaban y conocían a la perfección la naturaleza circundante, conocimiento que les había ayudado a complementar sus menguantes provisiones de alimentos durante el huracán. La cronología de los acontecimientos comenzó su fase crítica el 18 de octubre de 1976, cuando, según se informa, Raymond Anderson se encontró con Elizabeth Nielsen en la terminal regional de autobuses de Houlton, a unos 32 kilómetros de Calumet. Según la declaración posterior de Raymond, Nielsen parecía desorientada y afirmó haber perdido su autobús de conexión. Como la siguiente salida estaba programada para la mañana siguiente y no había alojamiento disponible en la pequeña terminal, Raymond le ofreció alojamiento temporal en la cabaña que compartía con su hermano. Esta decisión, tomada aparentemente por buena voluntad, marcaría el inicio de un caso que confundiría a los investigadores y perseguiría a la pequeña comunidad minera durante las próximas décadas. La llegada de Elizabeth Nielsen a Blackwell sería descrita posteriormente por los investigadores como el catalizador de la secuencia de acontecimientos inusuales que siguieron.
Según el testimonio de Raymond Anderson, este se encontró con Nielsen aproximadamente a las 4:30 de la tarde del 18 de octubre mientras recogía un paquete en la terminal de autobuses de Eaton Wolf. La describió como una mujer de veintitantos años, de aproximadamente 1,70 metros de estatura, con cabello castaño oscuro hasta los hombros. Llevaba solo una bolsa de lona mediana y parecía visiblemente agotada. El gerente de la terminal, George Wilkins, confirmó posteriormente que una joven que coincidía con la descripción de Nielsen había estado presente esa tarde, aunque no pudo verificar si había llegado en un autobús de llegada. El sistema de registro de la terminal era deficiente y durante las dificultades económicas de ese periodo, los pasajeros a menudo viajaban sin documentación oficial. Raymond declaró que Nielsen inicialmente dudó en aceptar su oferta de alojamiento, pero finalmente accedió después de que él mencionara que su hermano también estaría presente en la cabaña. El viaje desde Houlton hasta su cabaña cerca de Calumet tomó casi una hora debido al deterioro de las condiciones de la carretera debido a la reciente nevada. Durante este tiempo, Nielsen supuestamente proporcionó poca información sobre sí misma, afirmando ser de Minneapolis, Minnesota, donde había trabajado como asistente de biblioteca. Explicó que viajaba para visitar a una prima en Sault Ste. Marie, pero cuando se le presionó para que diera más detalles, se mantuvo vaga. Según Raymond, al llegar a la cabaña Anderson alrededor de las 6:15 de la tarde, Thomas pareció sorprendido, pero le dio la bienvenida al huésped. Martha Kaplan, de la tienda de comestibles de Calumet, confirmó más tarde que Raymond visitó su establecimiento a la mañana siguiente para comprar más comida, explicando que tenían una visita inesperada. Kaplan recordó que Raymond parecía inusualmente animado, comprando artículos que los hermanos normalmente considerarían lujos durante sus dificultades económicas. Harold Finch reportó haber visto humo saliendo de la chimenea de la cabaña Anderson continuamente durante los 3 días siguientes, algo inusual considerando la costumbre de los hermanos de ahorrar leña. Cuando pasó por allí el 20 de octubre para compartir venado, conoció brevemente a Nielsen, a quien describió como educada pero reservada. Finch notó que Thomas parecía incómodo durante la interacción, mientras que Raymond parecía protector con su invitado. El comportamiento de Nielsen durante su estancia, según lo descrito por Raymond, estableció un patrón que los investigadores posteriormente considerarían significativo. Se dice que pasaba largas horas escribiendo en un cuaderno que siempre llevaba consigo. Hacía preguntas detalladas sobre la naturaleza circundante, las operaciones mineras y la historia de la zona. Expresaba especial interés en los numerosos pozos y cuevas de minas abandonadas que salpicaban el paisaje, algunos de los cuales databan de la fiebre del cobre de la década de 1860. Quizás lo más notable fue que Nielsen demostró un conocimiento excepcional de las técnicas de supervivencia en la naturaleza. Raymond describió más tarde cómo identificó especies de plantas comestibles que incluso los hermanos, con su amplia experiencia al aire libre, desconocían. También demostró habilidad para preparar comidas con ingredientes mínimos, aprovechando al máximo sus limitadas provisiones de maneras que impresionaron a ambos. La cabaña, una modesta estructura de 2 habitaciones, obligaba a Nielsen a dormir en el sofá de la sala. Raymond testificó posteriormente que le había ofrecido su dormitorio, pero ella lo había rechazado, indicando que prefería estar cerca de la chimenea. Esta disposición implicaba que cualquiera que saliera de la cabaña durante la noche pasaría necesariamente por su dormitorio, un detalle que cobraría relevancia en investigaciones posteriores. El 21 de octubre, 3 días después de la llegada de Nielsen, Thomas Anderson desapareció. Su ausencia no se consideró inusual de inmediato, ya que Raymond explicó a los investigadores que su hermano solía salir temprano para revisar las líneas de trampas que habían establecido en el bosque circundante. Sin embargo, cuando Thomas no regresó al anochecer, Raymond afirmó haberse preocupado, pero esperó hasta la mañana siguiente antes de buscar ayuda, suponiendo que su hermano podría haber buscado refugio en una de las pequeñas cabañas de caza dispersas por la zona. Lo que sucedió durante la noche se convertiría en el misterio central del caso Blackwell. La mañana del 22 de octubre de 1976 amaneció con una densa capa de nubes y temperaturas ligeramente por debajo del punto de congelación. Según los registros meteorológicos, la visibilidad se redujo a menos de 800 metros debido a una ligera nevada y niebla,
condiciones que dificultarían considerablemente las posteriores labores de búsqueda. Aproximadamente a las 8:45 de la mañana, Raymond Anderson llegó a la oficina del sheriff Mellor en Calumet, informando que su hermano Thomas no había regresado a casa. El registro de Mellor de esa mañana indica que Raymond parecía agitado, pero no presa del pánico, explicando que Thomas había salido la mañana anterior para revisar sus líneas de trampas y debería haber regresado al anochecer. Al ser preguntado sobre la demora en reportarse, Raymond declaró que tales ausencias no eran infrecuentes dada la experiencia de Thomas en la naturaleza, pero que nunca había pasado una noche entera fuera sin previo aviso. El sheriff Mellor, ya con poco personal debido a los continuos incidentes relacionados con la huelga, organizó un pequeño grupo de búsqueda compuesto por él mismo, Raymond, Harold Finch y otros 2 voluntarios locales. El grupo partió aproximadamente a las 10:30 de la mañana, siguiendo el rastro que Raymond indicó que su hermano solía seguir hacia las líneas de trampas. Notablemente, Elizabeth Nelson estuvo ausente de esta búsqueda inicial. Según la declaración de Raymond, Nielsen había expresado su preocupación, pero se ofreció a quedarse en la cabaña por si Thomas regresaba. El sheriff Mellor, que aún no había conocido a Nielsen, no se opuso a este arreglo. El grupo de búsqueda siguió un camino hacia el noroeste desde la cabaña Anderson, atravesando un terreno cada vez más difícil a medida que se acercaban a la mina abandonada Kinsey, una operación histórica que había sido una de las minas de cobre más productivas de la península de Keweenaw, pero que había reducido significativamente sus operaciones para la década de 1970. El área que rodeaba la mina contenía numerosos pozos sin señalizar, terreno inestable y equipo cubierto de maleza, peligros bien conocidos por los residentes locales, pero potencialmente peligrosos para los forasteros. Tras 4 horas de búsqueda, el grupo no encontró rastro de Thomas Anderson. Localizaron las líneas de trampas, que parecían intactas, lo que indicaba que Thomas nunca las había alcanzado. Con el desvanecimiento del sol y el empeoramiento del clima, el sheriff Mellor decidió suspender la búsqueda hasta la mañana siguiente, con la intención de solicitar recursos adicionales al condado. Cuando Raymond Anderson regresó a la cabaña esa noche, según su declaración posterior, la encontró vacía. Elizabeth Nelson se había marchado, dejando solo una caja de cartón con recortes de periódico. No se encontró ninguna nota ni explicación de su repentina partida. Los artículos periodísticos que dejó Nielsen se convertirían posteriormente en evidencia crucial. La colección, que databa de 1972 a 1976, consistía principalmente en reportajes periodísticos de pequeños pueblos de Minnesota, Wisconsin y la península superior de Michigan. Todos compartían temas comunes: desapariciones inexplicables en zonas remotas, patrones climáticos inusuales y leyendas locales sobre personas desaparecidas en bosques invernales. Varios artículos mencionaban específicamente a personas vistas por última vez cerca de explotaciones mineras abandonadas. Lo más inquietante fueron las anotaciones manuscritas en los márgenes de varios recortes que parecían correlacionar las desapariciones con periodos de extrema escasez de alimentos o aislamiento. Una anotación, en la que se centrarían posteriormente los investigadores, decía: la supervivencia exige decisiones difíciles cuando la civilización retrocede. A la mañana siguiente, el 23 de octubre, se inició una operación de búsqueda ampliada con la ayuda de la policía estatal y voluntarios de las comunidades vecinas. A pesar de recorrer más de 15 millas cuadradas de terreno silvestre circundante durante los 4 días siguientes, no se encontró rastro de Thomas Anderson. La búsqueda se suspendió oficialmente el 27 de octubre debido al deterioro de las condiciones climáticas, aunque los esfuerzos periódicos continuaron durante varios meses. La investigación inicial del sheriff Mellor reveló varias inconsistencias en el relato de Raymond Anderson. La hora de la partida de Thomas, inicialmente indicada como la madrugada del 21 de octubre, fue desmentida por Harold Finch, quien afirmó haber visto a ambos hermanos fuera de su cabaña alrededor del mediodía de ese día. Además, el examen de la cabaña reveló que el grueso abrigo de invierno de Thomas seguía colgado junto a la puerta, un descuido improbable para alguien que planeaba pasar horas bajo cero. Ante estas discrepancias, Raymond modificó su declaración, sugiriendo que su memoria podría haberse visto afectada por el estrés y la falta de sueño.
Esto marcó el inicio de un patrón de testimonios inconsistentes que caracterizaría la participación de Raymond a lo largo de la investigación. El 29 de octubre, las líneas telefónicas regionales finalmente fueron reparadas, lo que permitió al sheriff Mellor ampliar su investigación. Su primera llamada fue a la Biblioteca Pública de Minneapolis para intentar verificar el empleo de Elizabeth Nielsen. No se encontró ningún registro de ningún empleado con ese nombre en los últimos 5 años. A principios de noviembre de 1976, lo que comenzó como un caso de desaparición se había convertido en una compleja investigación que abarcaba múltiples jurisdicciones. El detective Warren Holcomb, de la Policía Estatal de Michigan, tomó la iniciativa, aportando metódica profesionalidad a un caso complicado por testimonios poco fiables, duras condiciones ambientales y una mujer misteriosa que parecía existir solo en las declaraciones de Raymond Anderson. La primera prioridad de Holcomb fue establecer la identidad de Elizabeth Nielsen. Una revisión de los registros de Minnesota, Wisconsin y Michigan reveló que no existían licencias de conducir, números de seguro social ni información fiscal de ninguna Elizabeth Nielsen que coincidiera con la descripción proporcionada. Los manifiestos de la compañía de autobuses no mostraban ningún pasajero con ese nombre que viajara hacia o desde Houlton durante el periodo en cuestión. La dirección de Minneapolis que Raymond afirmaba haber proporcionado resultó ser un terreno baldío. Las huellas dactilares extraídas de objetos de la cabaña Anderson, principalmente una taza de café y varias manijas de puertas, se compararon con las bases de datos disponibles, pero no se encontraron coincidencias. Un dibujante colaboró con Raymond, Harold Finch y Martha Kaplan para crear un retrato compuesto de Nielsen que se distribuyó por toda la región. A pesar de varios avistamientos reportados en las semanas siguientes, ninguno pudo confirmarse. Mientras tanto, el examen forense de la cabaña Anderson arrojó pruebas inquietantes. Las pruebas de luminol revelaron rastros de sangre en varios lugares, sobre todo en el suelo de la cocina, la repisa de la chimenea de la sala y, curiosamente, en la viga del techo sobre la cama de Thomas. Si bien la cantidad era insuficiente para una tipificación definitiva dada la tecnología disponible en 1976, el patrón sugería que se habían realizado intentos de limpieza. Los recortes de periódico que dejó Nielsen se convirtieron en el foco principal de la investigación. Holcomb asignó a la agente Patricia Reeves para analizar la colección, rastrear el origen de cada artículo e investigar los casos a los que hacían referencia. Sus hallazgos revelaron un patrón inquietante. De las 27 desapariciones mencionadas en los recortes, 22 seguían sin resolverse. La mayoría involucraban a hombres solteros en lugares remotos durante periodos de dificultades económicas o condiciones climáticas extremas. Particularmente significativo fue un artículo de The Northland Herald, de enero de 1973, que describía la desaparición de Michael Gustafson cerca de una mina de hierro abandonada en el norte de Minnesota. El caso presentaba sorprendentes similitudes con la situación de Thomas Anderson, incluyendo un acompañante que reportó la desaparición tras un retraso y mencionó a una viajera que había estado recientemente con ellos. El acompañante, James Erickson, fue encontrado muerto por aparente suicidio 3 semanas después de la desaparición de Gustafson. La anotación al margen de este artículo decía, patrón establecido. Confirma aproximación. El 12 de noviembre, los investigadores recibieron una pista inesperada cuando una partida de caza descubrió un campamento abandonado aproximadamente a 12 millas al noreste de la cabaña Anderson. El lugar contenía una fogata recientemente utilizada, un refugio de lona y, sobre todo, un cuchillo de caza que Raymond identificó como perteneciente a su hermano Thomas. El suelo bajo la lona mostraba signos de compresión prolongada, lo que sugería que alguien había acampado allí durante varios días. Los árboles circundantes presentaban muescas sistemáticas consistentes con los métodos utilizados para marcar senderos con fines de orientación. El detective Holcomb señaló en su informe que la ubicación se encontraba bastante más allá del área donde Thomas solía colocar trampas, y en un terreno considerablemente más desafiante de lo necesario para la caza o la colocación de trampas. Además, el campamento se encontraba en una depresión natural que lo ocultaría de la observación aérea, una consideración inusual para una excursión de caza rutinaria. Al presentarle esta evidencia, Raymond no ofreció ninguna explicación sobre por qué su hermano pudo haber viajado a ese lugar.
Holcomb registró sus reacciones durante la entrevista como inconsistentes con las respuestas esperadas, señalando que Raymond parecía más interesado en el estado del cuchillo recuperado que en lo que su descubrimiento pudiera indicar sobre el paradero de su hermano. A medida que avanzaba noviembre, la huelga en la mina Calumet finalmente se resolvió y los trabajadores regresaron bajo un acuerdo de conciliación. La reanudación de las actividades comunitarias normales permitió a los investigadores mayor acceso a posibles testigos, lo que reveló que varios residentes habían observado comportamientos inusuales en los hermanos Anderson en las semanas previas a la desaparición de Thomas. Frank Kowalski, regentador de la gasolinera local, informó que Thomas había comprado 20 galones de gasolina el 14 de octubre, una cantidad inusual dado el uso limitado que los hermanos hacían de su único vehículo y las constantes dificultades económicas. De igual manera, Margaret Wilson, de la ferretería, recordó que Thomas compró grandes cantidades de cuerda, lona impermeable y cerillas impermeables a principios de octubre, explicando que se estaba preparando para un invierno prematuro y severo. Quizás lo más significativo es que Catherine Dyer, enfermera de la Clínica Médica Regional de Calumet, informó que Thomas había acudido el 10 de octubre quejándose de insomnio y ansiedad. Durante la consulta, expresó su preocupación por el estado mental de su hermano, describiendo a Raymond como alguien que se obsesionaba con escenarios de supervivencia y hablaba de cosas sin sentido. Thomas rechazó la medicación, pero aceptó una derivación a un profesional de la salud mental en Marquette, una cita a la que nunca acudió. Estos relatos, en conjunto, sugerían un patrón de preparación y preocupación que contradecía la descripción que Raymond hizo de la desaparición de su hermano como inesperada e inexplicable. También indicaban que la dinámica entre los hermanos podría haber sido más compleja de lo que se presentó inicialmente. En diciembre de 1976, al asentarse el invierno en la península superior de Michigan, la investigación de la desaparición de Thomas Anderson se topó con crecientes dificultades. Las fuertes nevadas imposibilitaron las búsquedas físicas hasta la primavera, mientras que los limitados recursos de las fuerzas del orden locales se redirigieron a emergencias climáticas. Sin embargo, el detective Holcomb se mantuvo concentrado en el caso, en particular en las inconsistencias en el testimonio de Raymond Anderson. El 7 de diciembre, le realizó una entrevista formal en la Comisaría Estatal de Marquette, empleando técnicas de entrevista cognitiva recientemente desarrolladas para obtener un recuerdo más preciso de los hechos. Durante esta sesión de 6 horas, el relato de Raymond comenzó a fragmentarse significativamente. Cuando se le pidió que describiera los acontecimientos del 21 de octubre en orden cronológico inverso, un método utilizado para evitar las narraciones ensayadas, Raymond se mostró visiblemente angustiado. Introdujo nuevos elementos no mencionados previamente, incluyendo un acalorado desacuerdo entre Thomas y Elizabeth Nelson sobre los métodos de preparación y las medidas necesarias. Al ser presionado sobre estos puntos, Raymond afirmó que Nielsen había estado abogando por un acaparamiento de suministros más agresivo, sugiriendo que la huelga minera podría continuar durante el invierno y provocar una grave escasez de alimentos. Según este relato revisado, Thomas se había opuesto a las predicciones más extremas de Nielsen, en particular a sus sugerencias de que tal vez tendrían que abandonar la zona por completo. Lo más significativo es que Raymond reveló que, tras este desacuerdo, Nielsen había compartido con él a solas ciertas filosofías de supervivencia que, según ella, había aprendido en comunidades aisladas del norte de Canadá. Si bien Raymond se mostró evasivo respecto a la naturaleza específica de estas filosofías, admitió que implicaban utilizar todos los recursos disponibles y comprender que la moral convencional cambia cuando la supervivencia está en juego. La entrevista dio un giro crítico cuando Holcomb presentó a Raymond pruebas de que ninguna persona que coincidiera con la descripción de Elizabeth Nelson había sido vista subiendo o bajando de ningún autobús en Iron Wolf durante el periodo en cuestión. Ante esta contradicción, Raymond guardó un silencio inusual antes de sugerir que quizás Nielsen había llegado por otros medios y simplemente estaba esperando en la terminal de autobuses. Cuando se le preguntó directamente dónde creía que estaba su hermano, Raymond dio una respuesta que Holcomb documentó textualmente. Thomas finalmente lo entendió. Hizo su contribución. A veces es necesario sostener a muchos. Esta críptica declaración, combinada con la evidencia física de la cabaña y los recortes de periódico con sus inquietantes anotaciones,
Llevó a Holcomb a solicitar una orden de registro para una inspección más exhaustiva de la propiedad de Anderson. Ejecutada el 15 de diciembre, esta búsqueda reveló evidencia adicional en un sótano bajo el piso de la cocina de la cabaña, un espacio que no se examinó durante la investigación inicial. La bodega contenía varios frascos de vidrio para conservas con contenido preservado no identificado, un juego de instrumental quirúrgico no compatible con fines de caza o captura, y un pequeño cuaderno escrito a mano con una letra que no coincidía con las muestras de Raymond. El cuaderno contenía lo que parecían ser recetas, aunque con una terminología y medidas que inicialmente confundieron a los investigadores. Análisis de laboratorio determinarían posteriormente que el contenido preservado incluía tejido humano. El cuaderno, parcialmente descifrado por lingüistas forenses, contenía instrucciones metódicas para la conservación de carne en condiciones primitivas, utilizando una terminología diseñada a propósito para ocultar la naturaleza del material original. El 18 de diciembre, basándose en estas pruebas, Raymond Anderson fue detenido bajo sospecha de estar involucrado en la desaparición de su hermano. Durante el traslado al centro de detención del condado, Raymond, según se informa, mantuvo la calma y solo preguntó si los investigadores habían encontrado a Elizabeth. El invierno de 1976 a 77 transcurrió sin que se descubrieran más pruebas físicas. Raymond mantuvo su afirmación de que Thomas se había marchado voluntariamente para revisar las líneas de trampas y que Nielsen era una persona real que se había quedado con ellos brevemente. Sin un cuerpo ni una confesión, el caso contra Raymond permaneció circunstancial. En abril de 1977, al comenzar el deshielo primaveral, se organizó una búsqueda exhaustiva en los alrededores del campamento previamente descubierto. El 23 de abril, aproximadamente a 1 milla del campamento, en un barranco densamente arbolado, los investigadores descubrieron restos humanos. Los registros dentales confirmarían posteriormente que pertenecían a Thomas Anderson. El examen forense determinó que Thomas falleció por una combinación de traumatismo craneal contundente y pérdida sustancial de sangre por incisiones precisas en arterias principales. Lo más inquietante fueron los signos de procesamiento post-mortem, consistentes con las técnicas descritas en el cuaderno hallado en el sótano. El médico forense estimó que se había recuperado menos del 60% del cuerpo. Al presentarle estas pruebas, Raymond Anderson finalmente ofreció una declaración más completa. Según este relato, Elizabeth Nielsen era una persona real a quien había conocido no en la terminal de autobuses, sino a través de la correspondencia iniciada mediante anuncios clasificados en publicaciones de supervivencia en la naturaleza. Ella no había contactado para expresarle interés en sus cartas publicadas sobre la vida sostenible durante las crisis económicas. Nielsen había llegado a Blackwen por acuerdo previo, específicamente para reunirse con ambos hermanos y hablar sobre metodologías avanzadas de supervivencia. Según Raymond, había practicado estas técnicas en comunidades aisladas durante condiciones invernales particularmente duras. Su colección de periódicos documentaba casos en los que estos métodos se habían empleado históricamente. Raymond sostuvo que la muerte de Thomas fue accidental, a causa de una caída durante una discusión sobre el experimento de supervivencia propuesto por Nielsen. Afirmó que Nielsen lo convenció posteriormente de que, con la llegada del invierno y la escasez de alimentos, tenían la responsabilidad de ser prácticos. El procesamiento de los restos de Thomas había sido, según la inquietante explicación de Raymond, educativo y una preparación necesaria para las duras condiciones que se avecinaban. Nielsen se había marchado, según Raymond, tras un desacuerdo sobre si continuar o no con el experimento. Insistió en que ella se había llevado deliberadamente pruebas de su identidad, dejando únicamente los recortes de periódico como recordatorio de la necesidad de sus acciones. A pesar de la exhaustiva investigación en curso, Elizabeth Nielsen nunca fue localizada. No se encontraron registros de nadie que coincidiera con su descripción o metodología en las comunidades de supervivencia. La pregunta de si realmente existió o fue una invención de Raymond para repartir responsabilidades quedó sin respuesta. Raymond Anderson fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en septiembre de 1977 y condenado a 40 años de prisión en la Penitenciaría Estatal de Michigan. Durante su encarcelamiento, sostuvo que Nielsen era real y que sus acciones eran adaptaciones justificables a circunstancias extremas.
Quizás lo más inquietante fue el descubrimiento que hizo el detective Holcomb en 1979 mientras investigaba una desaparición no relacionada en Wisconsin. El caso involucraba otra cabaña remota, otro periodo de escasez de recursos y otra persona que desapareció tras, supuestamente, encontrarse con una viajera interesada en técnicas de supervivencia. Entre las pertenencias de la persona desaparecida se encontraba un recorte de periódico sobre la desaparición de Thomas Anderson, con una anotación manuscrita al margen: las lecciones necesarias continúan. El caso Calumet se hizo conocido en los círculos policiales como un ejemplo de oportunismo de crisis, donde las vulnerabilidades psicológicas existentes se explotan durante periodos de tensión económica o social. Si Elizabeth Nelson fue una persona real que atacaba sistemáticamente a individuos aislados o una invención de Raymond Anderson para repartir culpas, sigue siendo una de las preguntas sin resolver más inquietantes en la historia criminal de Michigan.